minutos. Ya lo tenemos y agradecemos su tiempo el doctor Alexis Mateos. Él es especialista en medicina interna y emergentología. Sí, señor. Hola, doctor, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Un gustazo de tenerte, doctor. Gracias. Recién hablábamos justamente con Eduardo Mingo, que es el director de meteorología. Nos hablaba de temperaturas bastante bajas para esta semana. Y queríamos consultarte porque tuvimos la semana pasada también días de mucho frío, donde por lo menos públicamente, de acuerdo a la información, 2 personas murieron por el frío o de frío o hipotermia. Y tratar de entender cuál es el proceso por el que atraviesa el cuerpo para que uno pueda morir de frío, doctor. Ya, bueno, el cuerpo para mantener su temperatura, es decir, en el ser humano es 37, básicamente. Lo que hace cuando hace mucho frío es, por un lado, producir calor. ¿Cómo producimos calor? Quemando calorías, quemando grasa. Por eso, durante la época de frío nos da más hambre para reponer eso que perdemos. Hacer ejercicio. Si uno no hace ejercicio por voluntad propia, el cuerpo se lo hace hacer. Por eso temblamos. El temblor es una forma de ejercicio para generar el calor. Y el tercer punto es cerrar la piel. ¿Qué quiere decir eso? Que la piel se queda sin circulación. Por eso sentimos muchas veces las manos y los pies muy fríos. Eso es para conservar el calor interno, porque el calor se pierde a través de la piel. El problema de eso, el efecto secundario, es que como hay un territorio circulatorio cerrado, que sería la piel, el resto de la sangre queda circulando por menos lugares y eso hace que la presión arterial suba. Por eso, en época de frío, es muy frecuente en las salas de urgencia. Yo trabajo en el hospital de clínicas, llenan las salas pacientes con crisis hipertensivas, infarto agudo de miocardio, accidentes cerebrovasculares, porque la presión arterial suele subir. Si uno además está con hipotermia, esos mecanismos de regulación empiezan a fallar y empieza a bajar la temperatura, el corazón se empieza a forzar cada vez más y eventualmente entra en un ciclo vicioso en donde probablemente la causa más frecuente de frío de muerte por hipotermia, es las arritmias cardíacas. Se producen arritmias, fibrilación ventricular, paro cardíaco y finalmente la muerte. ¿Eso tiene un tiempo determinado, doctor, o depende de cada cuerpo? Depende mucho de cada cuerpo. Las personas que tienen más grasita corporal, por así decirlo, están más resguardadas, ¿verdad? Las personas gorditas son más intolerantes al calor que al frío, ¿verdad? En cambio, los más delgaditos, sobre todo las personas desnutridas, no tienen cómo protegerse. La grasa, además de ser un lugar de reserva energética, es un aislante térmico. Las personas obesas tienen una campera incorporada debajo de la piel, entonces es más resistente la persona con un peso más importante al frío, ¿verdad? Entonces las personas desnutridas, los ancianos, los menores, sobre todo los lactantes, están muy predispuestos a sufrir hipotermia si no se les controla. No sé si me ayudas un poco a desmitificar esto, doctor, porque muchos dicen, no, para combatir el frío, meterle alcohol, caña, que es lo que pasa con aquellas personas en situación de calle que habitualmente beben mucho alcohol, se quedan dormidos, pero finalmente tiene un efecto contrario con el tema del frío, doctor. Sí, y así como decís, bueno, por un lado el alcohol genera la falsa sensación de calor. Es como ponerle menta al tereré. Le ponemos menta ahí y nos parece que está más frío, pero en realidad es una sensación, estamos engañando en los sentidos, porque la temperatura del agua no cambia, ¿verdad? Pero igual le ponemos porque nos hace sentir mejor. Tomar alcohol nos da la falsa sensación de calor, es como consumir picantes, algo parecido. La temperatura sigue siendo la misma. La razón es que el alcohol, así como los picantes, son vasodilatadores, abren la circulación de la piel y como es a través de la piel que yo siento la temperatura, si hay más sangre en la piel yo siento más calor. ¿Cuál es el problema? Que como yo habilité la piel contra de su voluntad, por así decirlo, contra el sistema que está tratando de guardar calor, ahora pierdo más calor que antes. Entonces, tomar alcohol cuando hace frío hace que yo pierda más calor, me enfríe más. Y de hecho, si además me atonta, me hace dormir, me quedo quieto, no produzco calor porque no me estoy moviendo, de nuevo acelero el proceso de hipotermia. Y en el caso de las bebidas calientes, doctor, el café, el mate. No, por supuesto, tomar bebidas calientes es ideal, un poquito sube. Supongamos que el impacto que puede tener una tacita de café de 200 cc a 45, 50 grados en un cuerpo 70 kilos no es mucho, ¿verdad? Pero por lo menos reconforta y es mucho más saludable consumir alimentos calientes, no hirviendo, ¿verdad? Porque también sería contraproducente, calientes,
que alimentos fríos o temperatura ambiente en estas temperaturas. Morir por hipotermia, a ver, obviamente el tema de la muerte, pues hay muertes, como dicen muchos, me encantaría un infarto fulminante, me encantaría morir dormido. ¿Uno sufre en ese proceso de morir por hipotermia, doctor? No, generalmente uno se duerme a sí mismo, podría ser muy poético, ¿verdad? Pero porque el cerebro se suele apagar antes que el corazón. Entonces el paciente entra en un estado de letargia, se va durmiendo, se apaga básicamente su cerebro, queda su corazón, que es un órgano automático, hasta que no puede más, porque tenemos un rango de temperaturas en el que el cuerpo funciona, ¿verdad? Por debajo de los 35, 34 grados de temperatura corporal ya empiezan los problemas. Por debajo de 32 es insostenible la función cardíaca normal y el corazón para. Qué interesante. Tremendo realmente. Doctor, y en su experiencia en urgencias justamente en el Hospital de Clínicas, ¿cuáles son cosas que hacen mal los padres con los chicos en estos días de frío, por ejemplo? Bueno, en mi experiencia en general con todos los adultos y demás, ¿verdad? Una es no olvidarse de los cuidados que aprendimos con el COVID. Esa maldita enfermedad nos dejó unas lesiones que parecen que olvidamos, ¿verdad? Mucha gente asocia el frío con las infecciones y en realidad el frío no me debilita mi sistema inmunológico. Lo que ocurre es que como estamos encerrados, cerramos las ventanas, hay menos ventilación, nos juntamos unos con otros para darnos calor, es más fácil que el virus salte de una persona a otra. Súmele eso a que el frío y la humedad hacen que las gotitas que salen de mi boca, que caen en la superficie, no se evaporen, se mantienen mucho más tiempo en el ambiente. Eso hace que las infecciones sean mucho más frecuentes en épocas de frío. Entonces, no olvidar eso, sobre todo para que de hecho tenemos, el Hospital de Clínicas está sobrecargado de pacientes con cuadros respiratorios, y cuando yo salgo al shopping o salgo a un lugar, cada superficie que toco probablemente esté contaminada de virus. Entonces, llevar siempre tapaboca, protocolo de la tos, toser con el codo, y si es posible, llevar un alcoholcito en gel, y cada 5 o 10 minutos, poner un poquito de alcohol en gel, y eso va a prevenir muchas infecciones que por ahí la persona las va a resistir, pero por ahí tiene alguien en su casa, que es un niño o un anciano, que no las va a resistir. Va a llevar la infección desde su casa al paciente con hipertensión, cardiópata, con EPOC, con enfermedad pulmonar crónica, y eso sí va a terminar en una hospitalización. Entonces, eso aprovecho el espacio que me están dando para hablar con la gente, que tenga esos cuidados, que vuelva a usar el tapabocas, sobre todo si va a lugares de mucha concurrencia. Finalmente, doctor, ¿cuáles son las recomendaciones en cuanto a alimentación principalmente en estos días de mucho frío? Porque, como usted decía, el cuerpo pide, pero también en contrapartida es contraproducente, mucha grasa, mucho alimento con condimentos. Hay que, igual, independientemente del frío, también regular la alimentación. Es donde justamente uno sube más de peso en invierno. Sí, subimos más de peso parece pues nos cuidamos menos porque nadie nos ve, ¿verdad? Las camperas tapan todo y el apetito manda. En general yo suelo recomendar que escuchemos al cuerpo, ¿verdad? Si el cuerpo me está pidiendo alimentos, hacerle caso. Si no tengo apetito, no tratar de forzar porque es el horario, son las 12 y tengo que comer. A veces no se puede por cuestiones laborales. Y cuando elijo los alimentos, tratar de elegir alimentos que no solo me van a dar calorías, sino me van a dar nutrientes. Los panificados, en general, los azúcares no dan nutrientes, dan calorías. ¿Qué me puede dar nutrición en general con todas las letras? Proteínas, carne, huevo, leche, queso, ¿verdad? Frituras no son recomendables bajo ninguna circunstancia, pero un huevo revuelto con un bifecito es espectacular. Caldos en general son bien tolerados, caldos que tengan sustancias, pollo, cerdo, carne, ¿verdad? Porque el cuerpo me va a pedir calorías. Entonces, además de calorías, le tengo que dar eso, más algún nutrimento, y las mejores fuentes de nutrición en cuanto a minerales y vitaminas son los alimentos de origen animal. Doctor Alexis Mateos, gracias por tu tiempo, muy instructiva esta charla, muchísimas gracias, y estamos en contacto permanente para cualquier otro pedido de hablar un poco de medicina, instruir un poquitito a la gente también que aprenda, que es importante en estos días de frío. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias a ustedes, a las órdenes. Hasta luego.